acaba de concluir en el Palacio Nacional la firma del tan anhelado, esperado, socorrido pacto eléctrico de la República Dominicana, después de una pausa, digamos que obligatoria, desde 2017, que se empantanó aquello. La última vez que tuvimos referencia, 2019, cuando el PRM le echó el pelo en el sancocho al pacto eléctrico y no se firmó. Con el tiempo, hoy hemos conocido que le han sacado el pelo al sancocho y que hay pacto. Habemos pactus eléctricos, que ojalá viabilice el camino a tener un sistema robusto, seguro, confiable, sostenible, de competitivo de electricidad en nuestro país. Para hablar un poco de este tema, de este pacto firmado hoy, al que no concurrieron fuerzas o representantes de los sectores sociales que habían participado tradicionalmente en las discusiones del pacto en torno al Consejo Económico y Social, el CES. Pues nos place muchísimo recibir hoy al, a un reconocido profesional que cuenta con un doctorado y 2 maestrías relacionadas con la energía, ingeniero electromecánico de profesión, cofundador, exdirector y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Junto al ingeniero José Luis Moreno San Juan vamos a conocer mucho más de este pacto firmado, su alcance y conveniencia. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido a la radio. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme. Un día muy trascendente desde el punto de vista del sector energético. Su opinión sobre este pacto. Bueno, vamos a ver. O sea, recuérdense que a finales del 2017 vamos a decir, se suspendió la firma del pacto que estaba previsto para el 23 de diciembre de ese año, después de haberse discutido mucho sobre temas pendientes y haber tratado de que algunos, por lo menos algunos de esos temas pendientes se incluyeran antes de realizar la firma. Fue bastante el esfuerzo que se hizo por diferentes sectores para que se pudiera llegar a una concertación sobre algunos puntos que estaban todavía fuera y que eran trascendentales para conseguir los objetivos del pacto, que era una nueva reforma, porque dice que es una reforma, pero realmente una nueva reforma porque ya se había hecho una a finales de los 90 y con la intención de que el sistema eléctrico funcionara como debe de ser desde el punto de vista de un suministro estable y a precios lo más bajos posible. Es lo que están firmando hoy, o sea, lo que se firmó hoy no es más que eso mismo. O sea, por más que se adorne, no hay absolutamente nada nuevo. Incluso las metas que están puestas ahí tienen un calendario que comienza en el 2018 y que no se modificó. Y por lo tanto, lo que se tratará de ajustar es, si se hablaba de 4 años, bueno, será 4 años a partir de ahora. Pero realmente hasta las fechas debieron haberse cambiado, además de los que iban a firmar. Y por lo tanto no hay nada. O sea, los puntos aquellos que estaban pendientes siguen estando pendientes. Se ha hablado de que la comisión de seguimiento le va a dar seguimiento a esos puntos pendientes, pero la comisión de seguimiento, de acuerdo al artículo 10 de ese mismo pacto, lo que está facultada es a dar seguimiento a lo pactado. Y lo pactado es lo consensuado. Por lo tanto, fácilmente los mismos sectores que no estuvieron de acuerdo en que se incluyeran esos puntos que faltaban, pueden decir, no, pero eso no fue lo que se pactó y se queda todo como está. O sea, es realmente un pacto parcial, porque no es un pacto donde intervienen los 3 sectores que estuvieron interactuando para conseguir ese documento.
solamente el sector empresarial, no todo el sector empresarial incluso, y el sector gobierno, que evidentemente sí firmó, y los partidos políticos y demás que tienen compromiso con eso. Ingeniero, una pregunta. Bueno, se suma a la conversación José Enrique Pintor. Hola, muy buenas tardes. El presidente de la República decía que era un pacto posible. Quizás no el que se aspiraba, sino el posible. Que un pacto no implica necesariamente unanimidad. El consenso no es unanimidad. Quizás es buscar una mayoría en torno a X cantidad de temas versus unos pocos temas que no provocan consenso. ¿Usted está de acuerdo con que de todas formas se haya dado este paso y se comience a implementar lo que dice el pacto, no obstante las discrepancias que aún quedan? Sí. El tema es cuál era el objetivo de aquel decreto que convocó al pacto eléctrico, que hablaba de una reforma del sistema eléctrico. Decía del sector eléctrico, realmente debió decir sistema, porque el sector eléctrico es en sí un subsector dentro del sector de energía desde el punto de vista académico, pero bueno, el tema es que así fue que se puso. El asunto es que lo que se está pactando en su gran mayoría son cosas que están en la ley general de electricidad y demás, y lo que no está en la ley, que son algunas cosas que tienen que ver con la reestructuración del sector eléctrico, implica posiblemente una modificación a la ley o crear toda una estructura de decretos que pueden ser derogados por otros decretos. O sea, por eso lo mejor es modificar la ley en lo que concierne a la reestructuración de las empresas de distribución, dimensionar adecuadamente lo que es el rol de la CD y hacer los ajustes que hay que hacer sobre lo que es la parte gerencial y demás del manejo de la distribuidora. Hay aspectos importantes que debieron haberse ya incluso logrado como parte de lo que es la misma ley, cumplimiento de la ley, que es el establecimiento de un plan de expansión de costo mínimo, efectuar licitaciones de acuerdo a lo que dice el artículo 110 de esa ley, y las licitaciones no pueden ser para energía de la que se va a necesitar en un año, sino para licitaciones de energía que se necesitarían a futuro. Y cumplimiento también con lo que es el servicio de calidad de la energía, o sea, el transporte de energía, el tema tarifario, que tiene que estar tratado de otra manera como está concebido. Entonces hay que modificar muchas cosas que no están realmente, tal vez, completamente tratados en los puntos que se mencionan. Los puntos tal vez no es lo que debió decirse y lo que debió continuar. Evidentemente que siempre hay gente que estará de acuerdo, y por eso deberíamos pensar que más fue un acuerdo entre el sector empresarial y el gobierno para estar dentro de la política de la alianza público-privada, pero no en sí el pacto eléctrico que se concibió al principio y que se discutió metodológicamente al principio, siempre con algunos cuestionamientos de parte, pues, específicamente del Instituto de Energía de la UAS, sobre asuntos metodológicos que iban a traer como consecuencia este mismo, vamos a decir, acuerdo parcial, no un pacto, porque usted no puede sacar completamente, casi completamente a un sector y decir que hubo un pacto, de acuerdo a cómo estaba establecido. Claro. Ingeniero, tengo entendido que en este acuerdo, citando sus palabras, y no pacto, se contemplaba dentro de las cosas, bueno, el tema de la tarifa eléctrica que llegaba al consumidor. Siempre ha sido aquí un tema complejo eso, y una parte te la cobran por potencia, otro por otra cosa. La ley incluso creo que dice que la tarifa puede fluctuar en dependencia de cómo estén los precios del combustible
cuando se genera con fuel oil. Eso es cierto, eso se mantiene. ¿Cómo queda el tema de la tarifa al consumidor? No estoy hablando de los precios entre generador y distribuidor, etcétera, sino al consumidor hacia adelante. Bien, está establecido, o sea, en el tema tarifario específicamente del pacto, que claro, va a estar un aspecto que se llama el precio medio de compra de las empresas distribuidoras, que es lo que se llama normalmente el costo de abastecimiento de las distribuidoras, que ahí está evidentemente el tema del precio del combustible. Está después lo que es el valor agregado y el dimensionamiento adecuado de lo que es los gastos operativos de las empresas distribuidoras para que ese valor agregado se ajuste al estándar de las empresas del área. No vamos a hablar de las empresas más eficientes del mundo, sino parecido a lo que son las empresas distribuidoras que tenemos en el área. No está muy claro, porque lo que está esbozado, cuál va a ser realmente el tratamiento del tema tarifario por una razón específica. La última tarifa estudiada, que fue con una empresa chilena, data del 2014, creo. O sea, ya ha pasado demasiados años y habría que hacer un estudio de tarifa nuevo, pero también habría que cambiar el concepto de cómo se aplica la tarifa, sobre todo para la baja tensión residencial, la tarifa BTS1, y la tarifa para la baja tensión comercial, que es la BTS2, ver cómo se va a tratar la de media tensión para el comercio y la de media tensión para la industria, y dos tarifas que hay también sobre lo que es la baja tensión horaria, media tensión horaria y la baja tensión computente. O sea, que son muchas las diferentes tarifas, pero el concepto de la tarifa acumulativa no quedó claro en los temas del pacto. Por lo tanto, usted tiene los primeros 200 kilovatios hora, se lo cobran a un precio, lo mismo el que consume 400 kilovatios hora que consume 500, y solo los que consumen más de 701 kilovatios hora, me estoy refiriendo a la baja tensión residencial, es que se le cobra todo un precio fijo. Entonces, eso no está muy claro qué se va a hacer con eso. Después se habla de la tarifa técnica, pero para que la tarifa técnica se pueda aplicar, tiene necesariamente que cumplirse los aspectos de la ley que implican licitaciones de compras de energía que sean competitivas, que no sean nada más los mismos que están, que el mercado dominicano no puede ser un coto cerrado, el mercado eléctrico me refiero, de las empresas que ya están, que pueden hasta ponerse de acuerdo para realmente no competir y simplemente tratar de conseguir la mayor ventaja posible con el tema de los precios. Fíjense, les voy a poner un ejemplo sobre esto que tal vez se entienda relativamente fácil. Mientras no hubo competencia con el tema de la famosa central de Punta Catalina que entró con carbón, nadie se interesaba mucho por cambiar a gas natural su generación y tratar de buscar precios más bajos. Aquí se estuvo vendiendo incluso precios de la energía con carbón a 17 centavos de dólar y 14 centavos de dólar, y los precios incluso producidos por motores que usaban el fuel oil número 6 estaban entre 12 y 14 centavos de dólar. Entonces, a partir de cierto momento que entró cierta competencia, pero había bastante, la oferta estuvo por encima de la demanda sustancialmente. Entonces, que bajaron los precios por debajo de 8 centavos de dólar, y evidentemente esto va a reflejarse después posteriormente en lo que es el cálculo tarifario, por eso del precio medio de compra. Es un trabajo que debió quedar mejor explícito en la terminología de la redacción del punto tarifa.